El día de mi boda con Carlos debería haber sido el más feliz de mi vida. Desde pequeña, había soñado con este momento, imaginando cada detalle, el vestido blanco, las flores, la música suave y sobre todo, la alegría de unir mi vida a la del hombre que amaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros, planes que involucraban a mi querida suegra, Valeria. La mañana comenzó como un cuento de hadas. Me desperté con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de mi habitación en el hotel de Sevilla. El aroma de las rosas frescas que Carlos me había enviado la noche anterior aún perfumaba el aire. Me estiré perezosamente en la cama, sintiendo una mezcla de emoción y nervios revoloteando en mi estómago. Hoy es el día, murmuré para mí misma, una sonrisa extendiéndose por mi rostro. No tardé en ponerme en marcha. Mi mejor amiga y dama de honor, Elena, llegó poco después para ayudarme con los preparativos. Mientras ella se ocupaba de mi peinado, yo me sumergí en mis pensamientos, recordando cómo había llegado hasta aquí. Carlos y yo nos habíamos conocido hace 3 años, en una cafetería cerca de la Plaza de España. Yo estaba estudiando para mis exámenes finales de la carrera de Derecho, enterrada entre libros y apuntes, cuando él se acercó a pedirme prestado un bolígrafo. Ese simple gesto desencadenó una conversación que duró horas, y antes de darnos cuenta, el sol se estaba poniendo y la cafetería estaba a punto de cerrar. Desde ese día, fuimos inseparables. Carlos me apoyó durante los momentos más estresantes de mi carrera, celebró conmigo mis logros y me consoló en mis fracasos. Cuando me propuso matrimonio un año atrás, en el mismo lugar donde nos conocimos, no dudé ni un segundo en decir que sí. Sara, ¿en qué estás pensando? La voz de Elena me sacó de mis recuerdos. Tienes una sonrisa de tonta en la cara. Reí suavemente. Solo estaba recordando cómo Carlos y yo nos conocimos. Elena sonrió, dando los últimos toques a mi peinado. Bueno, pues hoy es el gran día. ¿Estás lista para convertirte en la señora Hernández? Asentí, sintiendo cómo la emoción crecía en mi pecho. Más que lista. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. La maquilladora llegó, transformando mi rostro con toques sutiles que realzaban mis rasgos naturales. Luego vino el momento de ponerme el vestido, un hermoso diseño de encaje y seda que me hacía sentir como una princesa. Cuando finalmente estuve lista, mi madre entró en la habitación. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. «Oh, Sara», susurró, acercándose para abrazarme con cuidado de no arruinar mi vestido. «Estás preciosa, cariño». Sentí un nudo en la garganta. Mi madre siempre había sido mi roca, mi apoyo incondicional. Verla así, tan emocionada y orgullosa, me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado juntas. Gracias, mamá, respondí, luchando por contener mis propias lágrimas. Por todo. Ella entendió el peso de mis palabras. Sabía que no solo le estaba agradeciendo por este día, sino por todos los sacrificios que había hecho por mí a lo largo de los años. El viaje hasta la iglesia fue un borrón de emociones. Mi corazón latía con fuerza mientras el coche avanzaba por las calles adoquinadas de Sevilla. La ceremonia en sí fue hermosa, íntima y emotiva. Cuando Carlos me vio caminar por el pasillo, sus ojos brillaron con amor y admiración. En ese momento, sentí que todo era perfecto. Después de la ceremonia, nos dirigimos al salón de fiestas para la recepción. Era un lugar encantador, decorado con guirnaldas de flores blancas y luces tenues que creaban un ambiente romántico y acogedor. Los invitados empezaron a llegar, llenando el espacio con risas y felicitaciones. Todo parecía ir sobre ruedas. La comida era deliciosa, la música alegre y el ambiente festivo. Carlos y yo no podíamos dejar de sonreír mientras saludábamos a nuestros amigos y familiares. Sin embargo, no pude evitar notar que mi suegra, Valeria, estaba bebiendo más de lo habitual. Al principio, traté de no darle importancia. Después de todo, era un día de celebración y era normal que la gente se soltara un poco. Pero a medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Valeria se volvía cada vez más errático. La vi tropezar varias veces, derramando su copa de champán sobre su elegante vestido. Sus risas eran demasiado fuertes, sus gestos exagerados. Carlos también lo notó y se acercó a ella en un intento de calmarla.
Mamá, le oí decir en voz baja, ¿por qué no descansas un poco? Has bebido demasiado. Valeria lo apartó con un gesto brusco. No me digas lo que tengo que hacer, Carlos. Es la boda de mi único hijo, ¿no puedo celebrarlo como quiera? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su tono de voz, una amargura subyacente, que me puso en alerta. Pero antes de que pudiera hacer algo al respecto, llegó el momento del brindis. El padre de Carlos se levantó primero, alzando su copa. Por Carlos y Sara, dijo con una sonrisa cálida. Que su amor sea fuerte y duradero, que su hogar esté lleno de alegría y que sus vidas juntos sean una aventura maravillosa. Los invitados aplaudieron y bebieron a nuestra salud. Carlos se puso de pie para agradecer las palabras de su padre, y yo me preparé para hacer lo mismo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Valeria se levantó abruptamente, casi derribando su silla. Yo también quiero decir algo, anunció, su voz arrastrando las palabras. Vi el pánico en los ojos de Carlos, la preocupación en el rostro de su padre. Pero ya era demasiado tarde. Valeria había agarrado el micrófono y se balanceaba peligrosamente sobre sus tacones altos. Mi querido hijo, comenzó, su voz cargada de sarcasmo. Has elegido casarte, y como tu madre, debería estar feliz por ti. Pero, ¿cómo puedo estarlo cuando has elegido a esta? Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, y sentí que mi corazón se detenía. El salón entero contuvo la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Sara, finalmente escupió mi nombre como si fuera un insulto. Tú no eres nada más que una parásita sin educación y sin padre. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Podía sentir los ojos de todos los invitados clavados en mí, una mezcla de shock y lástima en sus miradas. Mi rostro ardía de vergüenza y sentí que las lágrimas amenazaban con derramarse. Pero Valeria no había terminado. Se tambaleó hacia adelante, apuntándome con un dedo acusador. Tu madre te concibió con el primer hombre que encontró en la calle. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no investigué tu pasado antes de permitir que te casaras con mi hijo? Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Miré a Carlos, buscando ayuda, pero él parecía tan aturdido como yo. Su padre intentaba quitarle el micrófono a Valeria, pero ella se aferraba a él con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Eres una vergüenza para nuestra familia, continuó Valeria, su voz elevándose hasta convertirse casi en un grito. No tienes clase, no tienes conexiones. ¿Qué puedes ofrecerle a mi hijo? Nada. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Toda la felicidad y la emoción del día se evaporaron, reemplazadas por una profunda sensación de humillación y dolor. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, corriendo por mis mejillas y arruinando el maquillaje en el que la artista había trabajado tan arduamente esta mañana. El salón quedó sumido en un silencio mortal. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, congelando este horrible momento para siempre. Finalmente, incapaz de soportar un segundo más, me levanté de mi silla. Mis piernas temblaban tanto que temí que no pudieran sostenerme. Sin mirar a nadie, sin decir una palabra, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era una lucha contra el deseo de echar a correr, de huir lo más lejos posible de este lugar y de estas personas. Detrás de mí, podía escuchar el caos que se estaba desatando. La voz de Carlos llamándome, los murmullos escandalizados de los invitados, los intentos desesperados del padre de Carlos por controlar la situación. Pero nada de eso importaba. En ese momento, lo único que quería era desaparecer. Mientras me acercaba a la puerta, sentí una mano en mi brazo. Por un segundo, pensé en sacudirla, en seguir adelante sin mirar atrás. Pero algo en el toque, en su gentileza y firmeza, me hizo detenerme. Me giré lentamente, las lágrimas nublando mi visión, para encontrarme cara a cara con Carlos. Su rostro era una mezcla de dolor, vergüenza y determinación. Abrió la boca para hablar, pero yo negué con la cabeza. No quería oír excusas, no quería explicaciones. Solo quería que esta pesadilla terminara. El salón de fiestas,
que hace solo unos minutos había sido el escenario de nuestra felicidad, ahora se sentía como una jaula. Las luces que antes parecían románticas ahora eran demasiado brillantes, exponiendo cada una de mis inseguridades. La música alegre sonaba como una burla cruel a la situación. Miré alrededor, viendo las caras de nuestros invitados. Algunos parecían horrorizados, otros incómodos, y unos pocos, para mi disgusto, parecían casi divertidos por el espectáculo. Mi madre estaba de pie, con las manos cubriendo su boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Verla así, tan herida y avergonzada, solo aumentó mi dolor. Y allí, en el centro de todo, estaba Valeria. Ahora que había soltado el micrófono, parecía algo desinflada, como si toda su furia se hubiera agotado con su diatriba. Su marido la sostenía por los hombros, susurrándole algo al oído, probablemente tratando de calmarla. En ese momento, mirando a la mujer que acababa de destrozar lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida, sentí una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Rabia, dolor, vergüenza, pero también, sorprendentemente, una chispa de algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la determinación. Humillada y con lágrimas en los ojos, estaba a punto de huir cuando Carlos me sujetó. Su toque era suave pero firme, un ancla en medio de la tormenta emocional que me envolvía. Me volví para mirarlo, esperando ver vergüenza o tal vez arrepentimiento en sus ojos. En cambio, me encontré con una mirada de determinación y amor que me dejó sin aliento. «No dejes que ella gane», susurró Carlos, su voz apenas audible sobre el murmullo de los invitados conmocionados. Sus palabras penetraron la niebla de dolor y humillación que me rodeaba, encendiendo una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: coraje. En ese momento, mientras miraba a los ojos del hombre que acababa de convertirse en mi esposo, tomé una decisión. Ya era hora de revelar la verdad que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Ya era hora de enfrentarme no solo a Valeria, sino a todos los demonios de mi pasado que me habían perseguido durante años. Con una profunda respiración, me enderecé, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Probablemente había arruinado mi maquillaje, pero en ese momento no me importaba. Miré a Carlos y asentí levemente, comunicándole sin palabras que estaba lista para lo que vendría a continuación. Me giré hacia el salón, donde el caos aún reinaba. Valeria seguía de pie, ahora apoyada pesadamente en su marido, su rostro una mezcla de ira y confusión alcohólica. Los invitados murmuraban entre sí, lanzando miradas de reojo en nuestra dirección. Vi a mi madre, aún con lágrimas en los ojos, pero ahora con una expresión de preocupación al verme dar un paso adelante. Con pasos temblorosos pero decididos, me acerqué al maestro de ceremonias, que parecía no saber qué hacer en esta situación tan fuera de lo común. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, como si fuera una bomba a punto de estallar. «¿Me permite?», le pregunté en voz baja, extendiendo mi mano hacia el micrófono. El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si estuviera agradecido de que alguien tomara el control de la situación. Me entregó el micrófono sin decir una palabra, retrocediendo rápidamente. Sentí el peso del micrófono en mi mano, frío y sólido. Por un momento, dudé. ¿Realmente estaba lista para esto? ¿Estaba preparada para exponer mi pasado, mis secretos, frente a todas estas personas? Miré a mi alrededor una vez más, viendo las caras expectantes de los invitados, la expresión desafiante de Valeria, el amor y apoyo en los ojos de Carlos. Tomé otra respiración profunda y llevé el micrófono a mis labios. «Buenas noches a todos», comencé, mi voz temblando ligeramente. Me aclaré la garganta y continué con más firmeza. Sé que esta no es la forma en que esperaban que transcurriera esta velada. Créanme, yo tampoco lo esperaba. Un murmullo recorrió la sala, pero lo ignoré, centrándome en las palabras que necesitaba decir. «Valeria», dije, mirando directamente a mi suegra, «has dicho algunas cosas esta noche. Cosas hirientes, cosas crueles. Y aunque tu intención era humillarme, lo único que has logrado es exponer tu propia ignorancia y prejuicio». Vi cómo Valeria se enderezaba, sus ojos entrecerrados con furia. Pero antes de que pudiera interrumpirme, continué. «Es cierto, no conocí a mi padre. Pero no fue por elección. Mi madre», hice una pausa, buscando a mi madre entre la multitud.
Cuando nuestros ojos se encontraron, vi el miedo en los suyos, pero también vi un destello de algo más. Orgullo, tal vez. Le sonreí suavemente antes de continuar. Mi madre huyó de una relación abusiva cuando estaba embarazada de mí. El silencio en el salón era absoluto. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre mí, pero ya no me intimidaban. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control de mi historia. No fue fácil. Crecimos con muy poco, mudándonos de un lugar a otro, siempre con miedo de que él nos encontrara. Pero mi madre nunca se rindió. Trabajó en 2, a veces 3 empleos para asegurarse de que yo tuviera comida en la mesa y un techo sobre mi cabeza. Y más que eso, se aseguró de que tuviera amor, apoyo y la creencia inquebrantable de que podía lograr cualquier cosa que me propusiera. Hice una pausa, tomando un momento para controlar mis emociones. Cuando volví a hablar, mi voz era más fuerte, más segura. Así que sí, Valeria, crecí sin padre. Pero tuve algo mucho más valioso, una madre que me enseñó el verdadero significado de la fuerza, la perseverancia y el amor incondicional. Vi lágrimas en los ojos de muchos de los invitados. Mi madre lloraba abiertamente ahora, pero su rostro mostraba una mezcla de orgullo y alivio. Carlos se había acercado a mi lado, su mano descansando suavemente en la parte baja de mi espalda en un gesto de apoyo silencioso. En cuanto a ser una parásita sin educación, continué, sintiendo cómo la ira se mezclaba con mi determinación, permítanme contarles un poco más sobre mí. A pesar de todas las dificultades, logré graduarme de la escuela secundaria con honores. Conseguí una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad de Barcelona, donde me gradué cum laude. Vi cómo los ojos de Valeria se abrían con sorpresa. Claramente, no había esperado esto. Actualmente, soy socia junior en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid. He trabajado duro para llegar a donde estoy, y estoy orgullosa de mis logros. El rostro de Valeria se había vuelto cada vez más pálido a medida que yo hablaba. La arrogancia y el desdén que había mostrado antes habían sido reemplazados por una expresión de shock y, si no me equivocaba, un toque de vergüenza. Pero sabes, Valeria, continué, mi voz suavizándose un poco, nada de eso realmente importa. No son mis títulos o mi trabajo lo que me definen. Lo que realmente importa es el tipo de persona que soy. Y estoy orgullosa de decir que soy una persona que, a pesar de las dificultades, ha elegido el amor y la compasión por encima del odio y el prejuicio. Me volví hacia Carlos, que me miraba con una mezcla de amor y admiración que me hizo sentir más fuerte que nunca. Me enamoré de tu hijo no por su apellido o su estatus social, sino por su corazón. Por su amabilidad, su inteligencia, su sentido del humor. Y él se enamoró de mí por quien soy, no por lo que tengo o de dónde vengo. Volví a mirar a Valeria, que ahora parecía más pequeña, casi frágil. Lamento que no hayas podido ver más allá de tus prejuicios para conocerme realmente. Lamento que hayas dejado que tus miedos y tu ignorancia nublaran tu juicio. Pero sobre todo, lamento que hayas elegido arruinar lo que debería haber sido un día de celebración y amor. El silencio en el salón era palpable. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Fue en ese momento cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la novia humillada y herida de hace unos minutos. Me sentía fuerte, poderosa, dueña de mi propia historia. Pero ¿sabes qué, Valeria?, dije, mi voz llena de una calma que no sabía que poseía, te perdono. Te perdono porque entiendo que el odio y el prejuicio a menudo provienen del miedo y la ignorancia. Y espero que algún día puedas superar ese miedo y llegar a conocerme realmente. Porque a pesar de todo, ahora soy parte de esta familia. Y las familias, las verdaderas familias, se apoyan mutuamente, se aman incondicionalmente y se aceptan tal como son. Con esas palabras, bajé el micrófono. El silencio en el salón era ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando para ver qué sucedería a continuación. Fue Carlos quien rompió el silencio. Se acercó a mí, tomó mi mano y la besó suavemente. Luego, se volvió hacia los invitados. Esto, dijo, su voz llena de emoción, es la mujer con la que me he casado. Fuerte, valiente, compasiva.
Y no podría estar más orgulloso de llamarla mi esposa. Sus palabras fueron como una señal. De repente, el salón estalló en aplausos. Vi lágrimas en los ojos de muchos de los invitados, sonrisas de apoyo, gestos de aprobación. Mi madre se abrió paso entre la multitud y me envolvió en un abrazo feroz, susurrando, te amo y estoy tan orgullosa de ti una y otra vez. Mientras el aplauso continuaba, miré hacia donde estaba Valeria. Parecía aturdida, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Su marido la sostenía, susurrándole algo al oído. Por un momento, nuestros ojos se encontraron, y vi algo que nunca antes había visto en su mirada: respeto. En ese momento, rodeada por el amor de mi nuevo esposo, el apoyo de mi madre y la aprobación de nuestros invitados, me di cuenta de que este día, a pesar de todo, seguía siendo el más feliz de mi vida. No porque todo hubiera salido según lo planeado, sino porque había encontrado una fuerza en mí que no sabía que poseía. Y mientras Carlos me abrazaba y los invitados continuaban aplaudiendo, supe que cualquier cosa que el futuro nos deparara, estaríamos listos para enfrentarlo. Juntos. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía sentir los ojos de todos los invitados sobre mí, una mezcla de asombro, respeto y curiosidad en sus miradas. Respiré hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría para siempre la dinámica de esta noche, de mi relación con la familia de Carlos, y quizás incluso de mi propia vida. Es verdad, no conocí a mi padre, comencé, mi voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Pero no fue por elección. Mi madre huyó de una relación abusiva cuando estaba embarazada de mí. Vi cómo los ojos de Valeria se abrían de par en par, la sorpresa reemplazando momentáneamente la hostilidad en su mirada. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón, pero los ignoré, concentrándome en la historia que necesitaba contar. Mi madre tenía apenas 20 años cuando se enamoró de un hombre que parecía perfecto. Encantador, atento, siempre con una sonrisa y un cumplido en los labios. Pero como suele suceder en estos casos, esa fachada no tardó en caer. Hice una pausa, buscando a mi madre entre la multitud. La encontré de pie cerca de la mesa principal, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Le sonreí suavemente, tratando de transmitirle todo mi amor y gratitud en esa mirada. Al principio fueron pequeñas cosas. Un comentario hiriente aquí, un empujón allá. Luego vinieron los gritos, las amenazas, los golpes. Mi madre soportó todo esto en silencio, convencida de que podía cambiarlo, de que el hombre del que se había enamorado aún estaba allí, en alguna parte. Sentí la mano de Carlos en mi espalda, un gesto silencioso de apoyo que me dio la fuerza para continuar. Pero todo cambió cuando descubrió que estaba embarazada. De mí. De repente, ya no se trataba solo de ella. Tenía que protegerme, darme una oportunidad de tener una vida libre de miedo y violencia. Así que una noche, mientras él dormía, hizo una pequeña maleta con lo esencial y huyó. El salón estaba en completo silencio ahora, todos pendientes de cada una de mis palabras. Incluso Valeria parecía haber perdido su actitud desafiante, escuchando con una expresión indescifrable en su rostro. No fue fácil. Estábamos solas, sin dinero, sin apoyo. Mi madre tuvo que empezar desde cero, trabajando en cualquier empleo que pudiera encontrar. Hubo noches en las que se acostaba sin cenar para asegurarse de que yo tuviera suficiente comida. Hubo inviernos en los que usaba su único abrigo para mantenerme caliente. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Esta no era una historia de lástima, era una historia de fuerza y supervivencia. Pero a pesar de todas las dificultades, mi madre nunca se rindió. Trabajaba durante el día y estudiaba por las noches. Poco a poco, fuimos saliendo adelante. Y lo más importante, me dio algo que ningún padre abusivo podría haber proporcionado, un hogar lleno de amor, apoyo y la creencia inquebrantable de que podía lograr cualquier cosa que me propusiera. Vi a varias personas en el salón secándose las lágrimas. La expresión de Valeria había cambiado completamente, la hostilidad reemplazada por una mezcla de vergüenza y algo que parecía casi admiración. Así que sí, crecí sin un padre. Pero tuve algo mucho más valioso, una madre que me enseñó el verdadero significado de la fuerza, la perseverancia y el amor incondicional. Hice una pausa,
permitiendo que mis palabras se asentaran. Luego, con una sonrisa determinada, continué, y esas lecciones no cayeron en oídos sordos. Desde muy joven, me propuse que honraría el sacrificio de mi madre trabajando duro y aprovechando cada oportunidad que se me presentara. Tomé el micrófono con más firmeza, mi voz ganando confianza con cada palabra. En la escuela, me esforcé al máximo. Estudiaba hasta altas horas de la noche, participaba en cada actividad extracurricular que pudiera mejorar mi currículum. No fue fácil. Hubo momentos en los que quise rendirme, momentos en los que el peso de nuestras circunstancias parecía demasiado para soportar. Recordé esas noches de insomnio, las lágrimas de frustración, el agotamiento que a veces parecía consumirme. Pero también recordé la determinación que siempre encontraba para seguir adelante. Pero cada vez que sentía que no podía más, miraba a mi madre y encontraba la fuerza para continuar. Su sacrificio, su amor inquebrantable, eran mi motivación constante. Vi a mi madre sollozar silenciosamente, una mezcla de orgullo y amor en sus ojos que me dio aún más fuerza para continuar. Y todo ese esfuerzo dio sus frutos. Me gradué de la escuela secundaria como la mejor de mi clase. Pero eso fue solo el comienzo. Hice una pausa dramática, mirando directamente a Valeria mientras pronunciaba mis siguientes palabras. Conseguí una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad de Barcelona. Los murmullos de asombro recorrieron la sala. Vi cómo los ojos de Valeria se abrían de par en par, la incredulidad clara en su rostro. No fue fácil. Estar en la universidad significaba estar lejos de mi madre por primera vez. Significaba competir con estudiantes que venían de familias adineradas, que habían tenido todas las ventajas que yo no tuve. Pero me negué a dejar que eso me detuviera. Recordé esos primeros días en la universidad, el miedo y la inseguridad que sentía. Pero también recordé la determinación que me impulsó a seguir adelante. Estudié más duro que nadie. Pasé innumerables noches en la biblioteca, renuncié a fiestas y salidas para concentrarme en mis estudios. Y una vez más, todo ese esfuerzo valió la pena. Hice otra pausa, saboreando el momento antes de soltar la bomba final. Me gradué cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El silencio en el salón era absoluto. Podía ver la sorpresa y el asombro en los rostros de todos los presentes. Incluso Carlos, que conocía mi historia, me miraba con una mezcla de orgullo y admiración que me hizo sentir invencible. Pero eso no fue el final de mi camino. Fue solo el comienzo. Tomé una respiración profunda antes de continuar. Después de graduarme, conseguí un puesto en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid. Comencé desde abajo, como asistente legal, pero estaba decidida a demostrar mi valía. Recordé esos primeros días en el bufete, el miedo a cometer errores, la presión de competir con colegas que venían de familias influyentes. Pero también recordé la determinación que me impulsó a seguir adelante. Trabajé incansablemente. Llegaba antes que nadie y me iba después que todos. Tomaba cada caso, por pequeño que fuera, y lo trataba como si fuera el más importante del mundo. Y poco a poco, la gente empezó a notarlo. Vi cómo la expresión de Valeria cambiaba de incredulidad a algo que parecía casi respeto. Ascendí rápidamente en las filas del bufete. Y hoy, con orgullo puedo decir que soy socia junior en ese mismo prestigioso bufete de abogados en Madrid. El salón estalló en aplausos espontáneos. Vi lágrimas de orgullo en los ojos de mi madre, admiración en los de Carlos, y algo que parecía vergüenza en los de Valeria. Así que sí, Valeria, dije, mirándola directamente, puede que no tenga un apellido de abolengo. Puede que no haya crecido en una mansión o asistido a colegios privados. Pero tengo algo mucho más valioso, tengo la fuerza y la determinación que heredé de mi madre. Tengo una educación que me gané con sudor y lágrimas. Y tengo una carrera de la que estoy inmensamente orgullosa. El rostro de Valeria se había vuelto cada vez más pálido a medida que yo hablaba. La arrogancia y el desdén que había mostrado antes habían sido reemplazados por una expresión de shock y, si no me equivocaba, un toque de vergüenza. Pero sabes, Valeria, continué, mi voz suavizándose un poco, nada de eso realmente importa. No son mis títulos o mi trabajo lo que me definen. Lo que realmente importa es el tipo de persona que soy.
Y estoy orgullosa de decir que soy una persona que, a pesar de las dificultades, ha elegido el amor y la compasión por encima del odio y el prejuicio. Me volví hacia Carlos, que me miraba con una mezcla de amor y admiración que me hizo sentir más fuerte que nunca. Me enamoré de tu hijo no por su apellido o su estatus social, sino por su corazón. Por su amabilidad, su inteligencia, su sentido del humor. Y él se enamoró de mí por quien soy, no por lo que tengo o de dónde vengo. Volví a mirar a Valeria, que ahora parecía más pequeña, casi frágil. Lamento que no hayas podido ver más allá de tus prejuicios para conocerme realmente. Lamento que hayas dejado que tus miedos y tu ignorancia nublaran tu juicio. Pero sobre todo, lamento que hayas elegido arruinar lo que debería haber sido un día de celebración y amor. El silencio en el salón era palpable. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Fue en ese momento cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la novia humillada y herida de hace unos minutos. Me sentía fuerte, poderosa, dueña de mi propia historia. Pero ¿sabes qué, Valeria?, dije, mi voz llena de una calma que no sabía que poseía, te perdono. Te perdono porque entiendo que el odio y el prejuicio a menudo provienen del miedo y la ignorancia. Y espero que algún día puedas superar ese miedo y llegar a conocerme realmente. Porque a pesar de todo, ahora soy parte de esta familia. Y las familias, las verdaderas familias, se apoyan mutuamente, se aman incondicionalmente y se aceptan tal como son. Con esas palabras, bajé el micrófono. El silencio en el salón era ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando para ver qué sucedería a continuación. El silencio que siguió a mis palabras fue breve pero intenso. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos contuvieran la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Fue entonces cuando decidí que era el momento de revelar la verdadera bomba, la información que había estado guardando durante meses. Pero la verdadera bomba está por venir, dije, mi voz firme y clara en el micrófono. Vi cómo los ojos de todos se abrían con anticipación, incluso los de Valeria, que hasta ahora había estado evitando mi mirada. Quizás, Valeria, continué, mirándola directamente, deberías mirar hacia ti misma antes de acusar a otros de ser parásitos. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Carlos me miraba con una mezcla de confusión y preocupación. Él no sabía lo que estaba a punto de revelar, y por un momento me sentí culpable por no haberle contado antes. Pero sabía que entendería por qué lo había mantenido en secreto. Durante los últimos 2 años, revelé, mi voz temblando ligeramente con la enormidad de lo que estaba a punto de decir, he estado investigando discretamente las finanzas de la empresa familiar. Vi cómo el rostro de Valeria palidecía instantáneamente. Su marido, el padre de Carlos, se enderezó en su silla, su expresión una mezcla de sorpresa y alivio. Esto no fue por iniciativa propia, aclaré rápidamente. Fue a petición de mi suegro. Los ojos de todos se volvieron hacia el padre de Carlos, quien asintió lentamente, confirmando mis palabras. Valeria lo miró con una mezcla de shock y traición. «¿Antonio?», susurró, su voz apenas audible en el silencio del salón. ¿Tú la pusiste a investigarme?» Antonio se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de tristeza y resolución. «Lo siento, Valeria», dijo. Pero sabía que algo no estaba bien, y necesitaba saber la verdad. Me aclaré la garganta, atrayendo la atención de todos de nuevo hacia mí. Lo que descubrí, continué, fue profundamente perturbador. Hice una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara. Podía ver el miedo creciendo en los ojos de Valeria, y por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Descubrí que Valeria había estado desviando una cantidad significativa de dinero de la empresa familiar a una cuenta secreta en las Islas Canarias. El salón explotó en murmullos sorprendidos. Vi cómo algunos de los invitados se llevaban las manos a la boca en shock, mientras que otros miraban a Valeria con una mezcla de disgusto y decepción. Durante los últimos 5 años, continué, mi voz elevándose sobre el ruido, Valeria ha estado sistemáticamente malversando fondos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, apenas perceptibles en los libros contables. Pero con el tiempo, se volvió más audaz. Miré a Antonio,
quien asintió, dándome permiso para continuar. En total, la suma asciende a más de 2 millones de euros. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Podía ver la incredulidad en los rostros de todos los presentes. Carlos se había quedado pálido, mirando a su madre como si nunca la hubiera visto antes. Valeria, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de segundos. Su rostro, antes enrojecido por el alcohol y la ira, ahora estaba blanco como el papel. Sus ojos saltaban de un lado a otro, como buscando una salida. Yo no, comenzó a balbucear, pero su voz se apagó, incapaz de formar una negación coherente. Tengo pruebas, dije, mi voz suave pero firme. Transferencias bancarias, documentos falsificados, todo. Lo he entregado todo a Antonio, hace una semana. Antonio se puso de pie nuevamente, su rostro una máscara de dolor y determinación. Es cierto, dijo, su voz quebrada por la emoción. He visto las pruebas. Son irrefutables. Valeria se desplomó en su silla, toda su arrogancia anterior desaparecida. Por primera vez desde que la conocía, parecía pequeña, vulnerable. ¿Por qué, mamá? La voz de Carlos rompió el silencio, cargada de dolor y confusión. ¿Por qué lo hiciste? Valeria levantó la mirada hacia su hijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo solo quería asegurarme de que tuviéramos suficiente, susurró. La empresa, las cosas no siempre fueron fáciles. Quería asegurarme de que tuviéramos un respaldo, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Preguntó Antonio, su voz mezclando incredulidad y furia. ¿Por si acaso la empresa que construimos juntos durante 30 años fracasaba? ¿Por si acaso decidías abandonarnos? Valeria no respondió, solo bajó la cabeza, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Me sentí extrañamente desconectada de la escena, como si estuviera observando todo desde fuera. Esta no era la forma en que había imaginado que transcurriría mi boda. Pero de alguna manera, sentí que era necesario. La verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba salir a la luz. Lo siento, dije, dirigiéndome a todos los presentes. Sé que esta no es la forma en que esperaban que transcurriera esta noche. Pero creo que todos merecían saber la verdad. Vi cómo algunos de los invitados asentían lentamente, sus expresiones una mezcla de shock y comprensión. Valeria, continué, volviéndome hacia mi suegra. Me has acusado de ser una parásita, de no tener nada que ofrecer a esta familia. Pero la verdad es que he hecho más por proteger esta familia y esta empresa en los últimos 2 años que tú en toda una vida. Valeria levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Por primera vez, vi algo diferente en ellos. No era odio, ni siquiera resentimiento. ¿Era respeto? Tienes razón, dijo en voz baja, casi inaudible. Lo siento. Por todo. Sentí como si un peso se levantara de mis hombros. No era el perdón que esperaba, ni siquiera el que merecía. Pero era un comienzo. Me volví hacia Carlos, temerosa de lo que podría ver en sus ojos. ¿Estaría enojado conmigo por no haberle contado antes? ¿Decepcionado de que hubiera elegido este momento para revelar la verdad? Pero lo que vi en sus ojos me quitó el aliento. No había enojo, ni decepción. Solo amor, orgullo y una determinación férrea. Te amo, me dijo, tomando mi mano. Más que nunca. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero las contuve. Este no era momento para llorar. Antonio se acercó a nosotros, su rostro una mezcla de emociones. Sara, dijo, su voz cargada de emoción. No puedo agradecerte lo suficiente por lo que has hecho. Has salvado esta empresa, esta familia. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Y en cuanto a ti, dijo, volviéndose hacia Valeria. Tenemos mucho de qué hablar. Pero no esta noche. Esta noche es para celebrar el amor y la unión de nuestro hijo con esta increíble mujer. Se volvió hacia los invitados, que habían estado observando toda la escena en un silencio atónito. Les pido disculpas por este incidente. Pero les aseguro que todo está bajo control. Por favor,
continuemos con la celebración. Después de todo, estamos aquí para celebrar el amor. Poco a poco, la tensión en el salón comenzó a disiparse. La música volvió a sonar, aunque de forma tenue al principio. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, sin duda discutiendo los eventos sorprendentes que acababan de presenciar. Carlos me llevó a un lado, lejos de oídos curiosos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz suave, sin acusación. «Quería protegerte», respondí. «Y, tenía miedo. Miedo de cómo reaccionarías, miedo de que esto pudiera separarnos». Él tomó mi rostro entre sus manos, sus ojos fijos en los míos. «Nada podría separarme de ti», dijo con fiereza. «Eres la mujer más valiente, más inteligente y más increíble que he conocido. Y estoy orgulloso de llamarte mi esposa». Sentí que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaban. Carlos las secó suavemente con sus pulgares. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiéndome de repente muy cansada. Carlos sonrió, esa sonrisa que me había hecho enamorarme de él en primer lugar. «Ahora», dijo, «bailamos. Es nuestra boda, después de todo». Y así, en medio del caos y la revelación, entre secretos expuestos y verdades dolorosas, Carlos me llevó a la pista de baile. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, sentí que todo lo demás se desvanecía. Los murmullos de los invitados, la mirada abatida de Valeria, la expresión preocupada de Antonio, todo se desvaneció. En ese momento, solo éramos Carlos y yo, marido y mujer, bailando nuestra primera canción como pareja casada. Y a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de todas las revelaciones y el drama, me di cuenta de que era feliz. Verdaderamente, profundamente feliz. Porque al final, el amor había triunfado. No solo nuestro amor el uno por el otro, sino el amor por la verdad, por la justicia, por hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Y mientras girábamos en la pista de baile, con los ojos de todos sobre nosotros, supe que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos el futuro juntos. Como una familia. Como un equipo. Porque eso es lo que significa el verdadero amor. No es perfecto, no es fácil, pero es real. Y es más fuerte que cualquier secreto, más poderoso que cualquier mentira. Y mientras la noche avanzaba, mientras los invitados bailaban y reían, mientras Valeria se retiraba en silencio y Antonio comenzaba a planear el futuro de la empresa, Carlos y yo seguimos bailando. Bailando hacia nuestro futuro, hacia nuestra vida juntos. Una vida que, estaba segura, estaría llena de desafíos y sorpresas. Pero también llena de amor, de verdad y de la fuerza que viene de enfrentar las adversidades juntos. Y eso, más que cualquier otra cosa, era algo para celebrar. El salón estalló en un caos de murmullos y exclamaciones ahogadas tras mi revelación. La noticia de que Valeria había estado desviando fondos de la empresa familiar a una cuenta secreta en las Islas Canarias cayó como una bomba entre los invitados. Podía ver la incredulidad, el shock y la decepción dibujados en sus rostros. Valeria, ahora sobria y horrorizada, se quedó paralizada en su silla. Su rostro, antes enrojecido por el alcohol y la ira, ahora estaba pálido como el papel. Sus ojos, abiertos de par en par, saltaban de un lado a otro de la sala, como buscando una salida o alguien que la defendiera. Esto no puede ser cierto», balbuceó finalmente, su voz apenas audible sobre el creciente murmullo de la multitud. «Es una mentira, una calumnia. Antonio, diles que no es verdad». Todos los ojos se volvieron hacia mi suegro. Antonio se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de dolor y resolución. «Lo siento, Valeria», dijo con voz quebrada. «Pero es cierto. He visto las pruebas yo mismo». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Vi cómo algunos invitados se llevaban las manos a la boca en shock, mientras que otros miraban a Valeria con una mezcla de disgusto y lástima. Valeria pareció encogerse en su asiento, toda su arrogancia anterior desaparecida. Yo solo quería», comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. «¿Qué querías, mamá?», la voz de Carlos cortó el aire como un cuchillo. Me giré para mirarlo y vi que estaba temblando, sus puños apretados a los costados.
¿Robar a tu propia familia? ¿Destruir todo lo que papá y tú construyeron juntos? Valeria levantó la mirada hacia su hijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Pero sus disculpas llegaban demasiado tarde. Con un sollozo ahogado, se levantó abruptamente de su silla y salió corriendo del salón. El sonido de sus tacones resonando en el suelo de mármol parecía marcar el final de una era. Por un momento, nadie se movió. Era como si todos estuviéramos congelados en el tiempo, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Luego, como si alguien hubiera presionado el botón de play, la habitación explotó en un frenesí de actividad. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez, sus voces elevándose en un crescendo de confusión y especulación. Vi a Antonio dirigirse rápidamente hacia la salida, presumiblemente para ir tras Valeria. Los camareros, claramente incómodos, no sabían si continuar sirviendo o retirarse discretamente. En medio de todo este caos, sentí la mano de Carlos deslizarse en la mía. Me giré para mirarlo, temerosa de lo que podría ver en sus ojos. ¿Estaría enojado conmigo por haber revelado el secreto de su madre? ¿Decepcionado de que hubiera elegido este momento para hacerlo? Pero lo que vi en su mirada me quitó el aliento. No había enojo, ni decepción. Solo amor, orgullo y una determinación férrea que hizo que mi corazón se hinchara de emoción. Te amo, me dijo simplemente, su voz firme a pesar del caos que nos rodeaba. Más que nunca. Sentí que las lágrimas picaban en mis ojos, pero las contuve. Este no era momento para llorar. En cambio, apreté su mano con fuerza, transmitiéndole todo mi amor y apoyo en ese simple gesto. Fue entonces cuando noté que los invitados habían dejado de murmurar entre ellos y nos estaban mirando. Sus expresiones iban desde la simpatía hasta la admiración, pasando por la curiosidad y, en algunos casos, una especie de respeto recién descubierto. Carlos pareció notarlo también. Cuadró los hombros y se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. Queridos amigos y familiares, comenzó, su voz fuerte y clara. Sé que esta noche no ha sido lo que ninguno de nosotros esperaba. Los eventos que acaban de desarrollarse son impactantes y dolorosos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala antes de continuar. Pero quiero que sepan que, a pesar de todo, esta sigue siendo una noche de celebración. Estamos aquí para celebrar el amor, la unión y la verdad. Y nada, ni siquiera esto, puede cambiar eso. Vi cómo algunos invitados asentían lentamente, sus expresiones suavizándose. Mi esposa, continuó Carlos, y sentí un escalofrío al oír esa palabra, ha demostrado esta noche una fuerza y una integridad que me dejan sin palabras. Enfrentada a la hostilidad y los prejuicios, eligió responder con la verdad. Y por eso, la amo aún más. Se volvió hacia mí, sus ojos brillantes de emoción. Sara, eres la mujer más valiente, inteligente y compasiva que he conocido. Y estoy orgulloso de llamarte mi esposa. Los invitados comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más entusiasmo. Pronto, el salón resonaba con aplausos y vítores. Sentí que me sonrojaba, abrumada por la muestra de apoyo. Fue en ese momento cuando Antonio regresó al salón. Se veía cansado y abatido, pero había una resolución en su mirada que no había visto antes. Valeria se ha ido, anunció, su voz cargada de emoción. Ha decidido que lo mejor es que se retire por esta noche. Mañana tendremos mucho de qué hablar. Se volvió hacia Carlos y hacia mí, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Pero Antonio tiene razón. Esta noche es para celebrar. Y tenemos mucho que celebrar. Con esas palabras, hizo un gesto a la banda. La música comenzó a sonar, suave al principio, luego con más fuerza. Era nuestra canción, la que Carlos y yo habíamos elegido para nuestro primer baile como marido y mujer. Carlos me tendió la mano, una invitación silenciosa en sus ojos. Sin dudarlo, la tomé. Juntos, nos dirigimos al centro de la pista de baile. Mientras comenzábamos a movernos al ritmo de la música, sentí que todo lo demás se desvanecía. Los murmullos de los invitados, la ausencia de Valeria, las preocupaciones sobre el futuro,
todo se desvaneció. En ese momento, solo éramos Carlos y yo, marido y mujer, bailando nuestra primera canción como pareja casada. A medida que girábamos por la pista, vi que otros invitados comenzaban a unirse a nosotros. Parejas mayores que habían estado casadas durante décadas, jóvenes enamorados que apenas comenzaban su viaje juntos, todos se movían al ritmo de la música. Vi a mi madre bailando con Antonio, una sonrisa radiante en su rostro. Ella me guiñó un ojo cuando la miré, y sentí una oleada de amor y gratitud hacia la mujer que me había criado, que me había enseñado a ser fuerte y a luchar por lo que creía. Mientras la noche avanzaba, el ambiente en el salón cambió. La tensión y el shock de antes fueron reemplazados gradualmente por una sensación de alegría y celebración. La gente reía, bailaba, brindaba por nuestra felicidad. En un momento dado, me encontré rodeada por un grupo de mujeres, todas ofreciendo sus felicitaciones y apoyo. «Eres una mujer increíble, Sara», me dijo una de ellas, una amiga de la familia de Carlos. «Lo que hiciste esta noche, bueno, requirió mucho coraje». Otra mujer asintió en acuerdo. «Y la forma en que manejaste toda la situación, fue impresionante. Carlos, tienes suerte de tenerte». Sentí que me sonrojaba ante sus palabras. «Gracias», dije suavemente. «Pero la verdad es que yo soy la afortunada. Carlos, él es mi roca. No sé qué haría sin él». Como si lo hubiera invocado con mis pensamientos, sentí los brazos de Carlos rodearme por detrás. «¿Hablando de mí?», bromeó, plantando un beso en mi mejilla. Las mujeres rieron y nos dejaron solos, no sin antes ofrecerme unas últimas palabras de aliento y felicitaciones. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Carlos una vez que estuvimos solos, su voz suave y llena de preocupación. Me tomé un momento para considerar su pregunta. ¿Cómo me sentía? Había tantas emociones arremolinándose dentro de mí que era difícil identificarlas todas. «Honestamente», dije finalmente, «me siento aliviada. Como si un gran peso hubiera sido levantado de mis hombros. Pero también estoy preocupada. Por ti, por tu padre, por el futuro de la empresa». Carlos me silenció con un suave beso. «No te preocupes por eso ahora», dijo. «Esta noche es nuestra. Mañana lidiaremos con todo lo demás». Asentí, dejando que sus palabras me reconfortaran. Tenía razón, por supuesto. Habría tiempo de sobra para preocuparse por las consecuencias de lo que había sucedido. Por ahora, solo quería disfrutar de este momento, de esta noche, con el hombre que amaba. A medida que la noche avanzaba, sentí una sensación de paz y felicidad asentarse sobre mí. Sí, las cosas no habían salido exactamente como las habíamos planeado. Sí, habría desafíos por delante. Pero estábamos juntos, Carlos y yo, y eso era lo que importaba. Cuando finalmente llegó el momento de cortar el pastel, Carlos y yo lo hicimos entre risas y aplausos de nuestros invitados. Mientras nos alimentábamos mutuamente con el primer trozo, una tradición que siempre me había parecido un poco tonta pero que ahora encontraba increíblemente dulce, me di cuenta de algo. Esta noche, a pesar de todo el drama y las revelaciones, o tal vez debido a ellas, había sido perfecta a su manera. Porque había sido real. Había sido un reflejo de la vida misma, con sus altibajos, sus sorpresas y sus momentos de pura alegría. Y mientras miraba a Carlos, con un poco de glaseado en la nariz y una sonrisa que iluminaba toda la habitación, supe que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida nos deparara. Juntos. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Cuando finalmente llegó el momento de irnos, nos despedimos entre una lluvia de arroz y buenos deseos. Mientras nos subíamos al coche que nos llevaría a nuestra luna de miel, eché un último vistazo al salón. Vi a Antonio, cansado pero sonriente, despidiéndose de los últimos invitados. Vi a mi madre, radiante de orgullo y felicidad. Y vi el lugar vacío donde Valeria había estado sentada, un recordatorio silencioso de los desafíos que aún teníamos por delante. Pero mientras el coche se alejaba, llevándonos hacia nuestro futuro juntos, no sentí miedo. Solo sentí esperanza y amor. Porque sabía que, pasara lo que pasara, Carlos y yo lo enfrentaríamos juntos. Y eso, más que cualquier otra cosa, era algo para celebrar.